Muy buenas a todos. Vamos a terminar esta unidad primero haciendo una clasificación de los números que ya hemos conocido y luego vamos a hacer una serie de problemas también de final de tema. Al principio vamos a hacer esta clasificación de los números naturales, enteros. Aquí nos pone una categoría que serían los fraccionarios, que realmente matemáticamente no deberíamos darle una categoría, pero bueno, como hemos estado viendo las fracciones en este tema, vamos a colocar aquí solamente los números que se pueden expresar como fracción, ¿vale? Y ya por último tendríamos los racionales y los irracionales. Los irracionales vamos a recordar también que estos tienen su categoría aparte. Es decir, si un número es irracional, no puede ser ni racional, ni entero, ni natural, ni fraccionario. Si podemos clasificar un número dentro de esta categoría, no podrá ir dentro de ninguna otra. Sin embargo, recordamos también que un número natural también es un número entero, y un número entero también es un número racional. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, el 2 entraría dentro de los naturales, pero también es un número entero y también es un número racional. ¿De acuerdo? Es decir, si empezamos a colocar un número dentro de una categoría, en las categorías posteriores también debería estar. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar a hacer esa clasificación y empezaríamos por el 24, que es un número natural, claramente. El 24 lo colocaríamos aquí y por tanto también lo pondríamos en los enteros y los racionales. 0,71, al ser un número decimal exacto, ya hemos visto en vídeos anteriores que se puede expresar como una fracción y por tanto sería un número fraccionario, es decir, un número también racional, 0,71. Le pasa lo mismo al siguiente, es un número periódico mixto, en este caso solamente tiene como cifra periódica el 1, así que también lo podríamos expresar como fracción y sería un número racional también. El menos 5 es un número entero, es un número que tiene su valor absoluto es natural, pero en este caso tiene signo negativo, así que lo clasificamos dentro de los enteros y también sería racional. Como hemos dicho, si tenemos una categoría superior, en las inferiores también debe estar. El 3/5, un número fraccionario, es una fracción, y por tanto también un número racional. La raíz de 7 es una raíz no exacta y por tanto tendrá infinitos decimales. Si tiene infinitos decimales los cuales no se repiten, recordamos que eso era un número irracional. Lo vamos a colocar aquí con la raíz de 7 con otro color también. En el siguiente caso teníamos una raíz, pero al hacer la raíz nos damos cuenta que es exacta. La raíz de 9 son 3 y por tanto eso no va a ser un número irracional. Será un número, menos raíz de 9 sería menos 3 y por tanto esto va a ser un número entero. Lo colocaríamos aquí, pero no vamos a poner menos 3, vamos a poner tal y como nos lo están dando, menos raíz de 9. Y la menos raíz de 9 también va a ser un número racional. 28 partido por 7, si hacemos esa división, nos damos cuenta que eso vale 4. Por tanto, eso es un número natural. El 28 séptimos, al dividirlo como nos sale exacto, es un número que lo podemos clasificar dentro de los naturales. 28 partido por 7 y 28 partido por 7. Y por último, el pi menos 1, al ser pi un número irracional con infinitas décimas, pues en el caso de que le restemos 1 va a seguir teniendo infinitas décimas, así que sería un número irracional. Esta sería nuestra clasificación. Y en esta segunda parte del vídeo vamos a hacer una serie de problemas que están propuestos en el libro, que están solucionados algunos de alguna forma, y yo voy a ir proponiendo quizás en algunos otra forma de hacerlo para que también lo tengáis, ¿vale? Para que elijáis la que más os guste. En el primero nos hablan de unas gotas proyectadas por una impresora de tinta, que tienen un volumen aproximado de 1 picolitro, son extremadamente pequeñas, ¿de acuerdo? El picolitro viene expresado como 10 elevado a menos 9 mililitros. Nos damos cuenta que nos lo expresan en mililitros. Pero en el apartado A nos piden que ese picolitro lo expresemos ahora en litros, no en mililitros sino en litros, utilizando las potencias de base 10. En el libro se hace con una división, lo tenéis ahí para consultarlo, y yo lo voy a hacer, por ejemplo, con una regla de 3. Vamos a decir que si queremos pasar de mililitros a litros, sabemos que un mililitro es 10 elevado a menos 3, es decir, 0,001 litros, ¿de acuerdo? Y nos hablan que en este caso tendríamos que expresar el picolitro. Un picolitro, que sabemos que es 10 elevado a menos 9 mililitros, ya lo tendríamos expresado aquí con la misma unidad, mililitros y mililitros, entonces sería, entre comillas, X, no sabemos cuánto es, ¿de acuerdo? Así que para expresarlo diremos que la X es igual a, multiplicamos en cruz, recordamos que para la regla de 3 multiplicábamos en cruz y dividíamos entre el elemento que nos quedaba suelto, ¿vale? Así que tendríamos aquí 10 elevado a menos 9 por 10 elevado a menos 3 dividido entre 1, ¿vale?
10 elevado a menos 9 por 10 elevado a menos 3 son potencias con la misma base, se suman los exponentes, nos quedaría 10 elevado a menos 12 litros. Esto es un 12 así. Así que un picolitro lo vamos a expresar como 10 elevado a menos 12 litros. Y por último nos piden que cuántas gotas tiene un cartucho de 1,5 centilitros. Aquí nos vuelven a dar una unidad con la cual tenemos que trabajar, nos dan un centilitro. Lo podemos pasar o bien a litros, que ya sabemos cuánto es, o también a mililitros, que sabemos cuánto es. Aquí parece que de centilitro a mililitro parece más fácil, ya que aquí solamente habría que multiplicar por 10. Así que lo que vamos a hacer es poner que 1,5 centilitros es igual a 15 mililitros, multiplicándolo por 10. Y si en 15 mililitros sabemos también, volvemos a señalar aquí arriba, si un picolitro son 10 elevado a menos 9 mililitros, pues simplemente habrá que dividir. O también podemos hacer lo mismo que acabamos de hacer, una regla de 3. Sabemos que una gota es lo mismo que decir un picolitro, nos lo dicen en el enunciado. Aquí tenemos 10 elevado a menos 9 mililitros. Como en este caso en nuestro problema tendríamos 15 mililitros, pues tenemos que averiguar cuántas gotas hay. De nuevo una regla de 3 en la que lo que vamos a hacer, como antes, es multiplicar en cruz los elementos que sí conocemos y dividir entre el elemento que queda suelto. Aquí tendríamos que esa X es igual a 15 mililitros, serían 15 por 1 que tenemos ahí de dato, dividido entre 10 elevado a menos 9. Volvemos a recordar del vídeo anterior que una potencia con exponente negativo se puede pasar al otro lado entendiendo que si está en el denominador pasaría al numerador con exponente positivo. Así que esto sería 15 por 1 y por 10 elevado a 9 ahora en positivo. Todo ello si queremos partido por 1 por dejarlo con una fracción. No haría falta, ¿de acuerdo? Así que sería un 15 y por 10 elevado a 9 significa que hay que colocarle 9 ceros delante. Que serían todos estos. Serían 15.000 millones de gotas, ¿vale? Esa sería la resolución del problema. En el siguiente nos pone que una nave espacial sale de la Tierra hacia un planeta situado a 10 elevado a 6 kilómetros. Después de recorrer un cuarto de su trayecto, pierde el contacto por radio. Primero vamos a calcular cuánto sería un cuarto. Un cuarto es simplemente 10 elevado a 6, multiplicarlo por un cuarto, o dividirlo entre 4, que sería lo mismo, ¿de acuerdo? Y esto nos da, si lo hacemos con la calculadora, 2,5 por 10 elevado a 5. Si no queréis hacerlo con la calculadora, también podríamos hacer lo siguiente. Podemos dividirlo entre 10 por 10 elevado a 5, es lo mismo que 10 elevado a 6, y todo ello dividirlo entre 4. Al dividir 10 entre 4, nos da 2,5 por 10 elevado a 5. Si se hace con la calculadora, sale igual. Dice que después de un cuarto de su trayecto, pierde el contacto por radio y lo recupera cuando está a 10 elevado a 5 kilómetros. Es decir, si este es todo el recorrido, cuando está a 10 elevado a 5, esta parte de aquí serían 10 elevado a 5 de su destino, vuelve a recuperarlo. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido sin radio? Pues para saber dónde está exactamente este punto, debemos calcular la distancia completa. La distancia completa es 10 elevado a 6 y restarla con 10 elevado a 5, que es lo que le queda por llegar. 10 elevado a 6 menos 10 elevado a 5. Primero, para poder restar esto, recordamos que tenemos que expresarlo con el mismo exponente. Ya que tenemos un 6 y un 5, vamos a convertir el 6 en un 5. Sería 10 por 10 elevado a 5. Esto es lo mismo que esto, que 10 elevado a 6. Y a esto habría que restarle el 10 elevado a 5, que es lo que nos queda por llegar, que sería este elemento de aquí, que lo señalamos también con este color. Aquí si nos fijamos, ya sí tenemos la misma potencia. Tendríamos un 10 elevado a 5 y un 10 elevado a 5. Aquí la operación sería sacarlo factor común. Si sacamos esto factor común, nos quedaría lo siguiente. Sería 10, que sacamos factor común, menos 1 de este elemento de aquí, y todo ello multiplicado por 10 elevado a 5. ¿De acuerdo? Sacamos factor común realmente el 10 elevado a 5. Nosotros estamos acostumbrados a verlo al principio, así que lo vamos a poner también al principio. Sería 10 elevado a 5. Si quitamos el 10 elevado a 5 de aquí, nos quedaría solamente el 10. Y si lo quitamos de aquí de la derecha, nos quedaría solamente el 1. ¿De acuerdo? 10 menos 1 son 9, y 9 por 10 elevado a 5 es precisamente 9 por 10 elevado a 5.
¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto tiempo ha estado sin comunicación por radio? Ha estado todo este tramo de en medio. Ponemos este tramo de en medio, ya que la perdió aquí a un cuarto del recorrido y la vuelve a recuperar aquí cuando le quedaban 10 elevado a 5 kilómetros por llegar. El recorrido entonces sería el punto final menos el punto inicial. El punto final hemos visto que es 9 por 10 elevado a 5 menos el primer punto, que era 2,5 por 10 elevado a 5. Si hacemos esta resta, vemos que ahora sí tenemos exactamente los mismos exponentes dentro de la potencia, así que podemos hacer la operación directamente. 9 menos 2,5 es 6,5 por 10 elevado a 5 kilómetros. Ese es el resultado del tiempo que está sin conexión.